esta mañana. Damos gracias al Creador por la bendición de poder estar una vez más acá con el objetivo de bendecirte. Desde ya te pedimos que compartas esta transmisión para que mucha gente sea edificada, sea bendecida, y queremos darle gracias al Señor porque mira, yo siempre me he puesto a analizar y siempre he dicho: Señor, gracias por un día más que pudimos abrir nuestros ojos, que pudimos levantarnos, que gracias a Dios estamos bien, podemos decirlo, y podemos decirle: Señor, gracias por la vida, por las bendiciones, por todo lo que viene. Damos gracias al Señor. Comparte esta transmisión. Yo sé que tú a lo mejor compartes muchas cosas, compartes memes, compartes tantas cosas. Entonces compartir esto no te va a quitar nada, y queremos que compartas esta transmisión para que mucha gente sea bendecida. El Espíritu Santo ha estado hablando muy fuertemente a nuestro espíritu, a nuestra vida, y queremos darte lo que por misericordia y por gracia Dios nos ha dado. Pero antes de eso queremos orar, queremos pedirle al Señor. A lo mejor no vamos a extendernos mucho, pero sí queremos desatar la palabra que Dios trae para esta hora, para tu vida. Yo quiero orar por tu vida, quiero orar por todos los que ya están conectados. Comparte esta transmisión, compártela con alguien más, con tus amigos, con tus familiares. Compártela para que podamos ser más los que seamos edificados esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde está. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Padre, mira, Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Padre, porque a pesar de todo lo que se está viviendo, Padre, tenemos nuestra fe puesta en ti, mi Rey, que eres el autor y consumador de la fe. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, y creemos, tenemos una expectativa correcta, Señor. Creemos, Padre, que tu palabra nos va a hablar, que tu palabra nos va a direccionar. Creemos, Padre, que en estos tiempos de dificultad, los cuales estamos viviendo, Señor amado, se levantará un remanente a creerte, Señor. Padre, se levantará un remanente a poder decir: Señor, en medio de esta prueba, en medio de esta crisis, te vamos a creer que tú nos vas a guardar y nos vas a preservar. ¿Por qué no le agradeces al Señor ahí por este día y dile: Padre, gracias por la vida de mi familia, gracias, Señor, por todos aquellos que estamos bien? Padre, mira, Señor, hoy creemos que tú nos vas a seguir guardando, nos vas a seguir protegiendo, y tú vas a hacer algo extraordinario, algo sobrenatural. Padre, bendigo a todas las personas que están conectadas. Declaro, Padre, en el nombre de Jesús, una bendición sobrenatural. Padre, que tu gloria, que la Shekinah gloria de Jehová pueda meterse en las casas, pueda meterse en los hogares, en los cuartos, en las cocinas, en las salas, en las casas donde mis hermanos están viendo esta transmisión. Padre, mira, Señor, hoy te damos gracias, amado Rey, porque tú has sido bueno para con tu pueblo, Señor. Hoy podemos decir, Señor amado, que no podemos ir a ningún otro lugar si no es a tu presencia, si no es a tus brazos, si no es a tus pies, oh Jesucristo. Hoy oro, Padre, por todos los que están conectados, por los que han de ver esta transmisión, amado Rey. Oro, Padre, y declaro, Señor, que este tópico, que este mensaje que será impartido hoy, Señor, será de bendición para todos aquellos que lo atesoren, que lo valoren y que lo agarren en el Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos compartir esta palabra, a lo mejor no rápido, pero sí queremos llevarte a que tú entiendas algo. Y quiero que compartan esta transmisión, quiero que tú la compartas. Comparte esta transmisión con tus amigos. Escucha esto. Hoy nos levantamos muy expectantes de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. Pero la voz del Espíritu Santo hablaba a mi espíritu y me llevaba esta palabra. Y el tópico que vamos a estar desglosando hoy es libres del miedo. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que me impacta, que el miedo es algo que paraliza a la humanidad. El miedo es algo que está paralizando al ser humano, y por ende el ser humano está perdiendo su fe,
está perdiendo su fundamento, está perdiendo el anhelo de poder buscar a Dios como nunca lo había buscado. ¿Y sabe por qué? Porque la gente en estos tiempos tiene miedo. La gente está diciendo: pero pastor, usted me viene a hablar de miedo y usted no tiene miedo. ¿Sabe cuál es nuestra garantía de nosotros los hijos de Dios? Que si Dios está con nosotros, Él nos guarda, nos protege y nos defiende. Pero el apóstol Pablo también habla algo muy curioso y muy cierto. Y el apóstol Pablo dice: para mí el morir en Cristo es ganancia. Entonces, cuando nosotros entendemos, nosotros los hijos de Dios, no hay pierde para nosotros, porque si usted le cree a Dios, Dios lo guarda. Y si usted fallece en Cristo Jesús, usted se va con el Señor. Pero la gente en estos tiempos tiene miedo y está diciendo: pastor, mire, yo siento que está un espíritu. Y saben, le voy a decir esto: hay un espíritu de miedo, una potestad de miedo invadiendo los hogares, invadiendo la vida de la gente que a lo mejor está cimentada en la palabra. Pero con esto que se está viviendo, cuando la gente corre a Facebook, a Instagram, a las noticias, a la televisión, al internet, podemos ver que el círculo enmarcado ahí es de temor, es de miedo. Gente solo hablando cosas negativas, gente criticando el gobierno. Ay, pero el Espíritu de Dios me decía: se tiene que levantar un remanente que en vez de tener miedo, crea en la palabra, que en vez de tener miedo le diga: Señor, creemos que tú vas a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Es interesante, es importante también creer que Dios está con nosotros, y por eso el enemigo está utilizando esta potestad, este miedo, para que la gente se paralice. Y usted me dice: pastor, pero ¿cómo nos vamos a paralizar? Claro, cuando te da miedo no quieres orar, cuando te da miedo no quieres escuchar la palabra del Señor, cuando te da miedo te encierras. ¿Y sabe qué trae un encierro? Frustración. ¿Sabe qué trae un encierro? Que la gente se deprima. ¿Sabe qué trae un encierro? Que la gente tome la ansiedad y empiece a hacer lo que no hacía. Pero quiero establecer un fundamento esta mañana. Y el fundamento está en 1 de Juan capítulo 4, verso 18. Repito, vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4, verso 18. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Escuche este párrafo. El miedo es el enemigo más peligroso del hombre, y es el arma más efectiva usada por el enemigo para mantener a la humanidad esclavizada. Se lo vuelvo a repetir: el miedo es el enemigo más peligroso del hombre, y es el arma más efectiva usada por el enemigo para mantener a la humanidad esclavizada. Entonces escuche esto: ¿qué el enemigo está tratando de hacer con nosotros? El enemigo quiere que venga miedo. Y sabe, cuando nosotros nos paralizamos, mucha gente cuando ha escuchado ruidos, mucha gente cuando ha visto cosas, se le ha erizado la piel. Y mucha gente cuando le da miedo o lo espantan, siente que las piernas se les ponen así y no pueden moverse. Por eso el miedo paraliza. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios en esta mañana: tienes que soltar el miedo y tienes que agarrar la fe. Tienes que decirle: miedo, te vas de mi vida. Yo voy a creer en el Dios que me llamó, en el Dios que me tomó, que me dijo que yo era su hijo, en el Dios que me dijo que yo era más que vencedor, en el Dios que me dijo que desde el vientre de mi madre ya yo tenía nombre, y que desde el vientre de mi madre yo ya era profeta para las naciones. Así que es tiempo, amado hermano, amado amigo, amada iglesia que está viendo esta transmisión, es tiempo de soltar el miedo, agarrar la fe y abrazarse de Jesucristo, que es la única esperanza para nuestras vidas. Entonces escuche esto: a causa del miedo hay mucha gente que sufre destrucción. ¿Y sabe por qué sufre destrucción? Porque piensa que Dios no está con él. Y ese es el grave error de la humanidad, cuando la humanidad piensa que porque tiene miedo Dios no va a estar con nosotros. Claro, somos seres humanos, pero se tiene que anteponer la fe ante el miedo. Escuche esto: ¿qué es el miedo? Yo quiero desglosarle esto. ¿Qué es el miedo?
Miedo viene del griego phobos, que significa temor, espanto, miedo, pero también indica cobardía, timidez, vergüenza. El mundo lo define como una emoción negativa. Escuche cómo lo define el mundo: una emoción negativa. Pero la Biblia afirma que el miedo es un espíritu. Pastor, ¿y cómo me comprueba que el miedo es un espíritu? Espérenme. Tiene que entender que el mundo está diciendo: si usted tiene miedo al COVID-19 o a esta pandemia, tranquilo, es una emoción negativa que pasará. Pero tiene que entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes, contra gobernadores. Por eso los hijos de Dios tenemos que estar alerta. Me impacta mucho. Dios me daba una palabra hace unos días a través de los labios de mi madre espiritual. Los bendigo en esta mañana. Y ella me decía: alerta, alerta. Y el Señor hablaba y decía: alerta, alerta te quiero. ¿Sabe por qué Dios nos quiere alerta? Porque en estos tiempos cualquier cosa el enemigo puede utilizar para distraernos, para sacarnos del propósito, del enfoque y de la visión que Dios estableció para nuestras vidas. Por eso todos los que están viendo esto tienen que entender que en este tiempo el temor no puede sacarte de la visión, que el temor no puede sacarte de tu propósito, que el miedo que tienes no puede afectar tus sueños y las visiones que Dios te dio. Este tema está impresionante y escuche esto, cómo el mundo lo denomina emoción negativa, es el miedo. Pero el miedo no es eso. El miedo es un espíritu que ha venido a la humanidad y la humanidad tiene miedo a morir. Porque quiero ser sincero, nadie se quiere morir, nadie se quiere morir. Y esto es bien claro y se entiende perfectamente: nadie se quiere morir. Y el que me diga que se quiere morir es porque no tiene sueños, no tiene expectativa, no tiene visión, no tiene aquello que quiere conseguir o quiere seguir adelante. Por eso Dios está diciendo: ahora suelta el miedo, suelta el miedo. Mujeres que están ahí tienen que soltar el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a soñar. Hay muchas mujeres que están ahí que tienen miedo a soñar, miedo a realizar una nueva vida. Hay hombres que están diciéndole: Señor, yo tengo miedo a estos proyectos que están viniendo. Pero el miedo provoca algo en el ser humano, que es paralizarlo, que el ser humano no se mueva. Y entonces el enemigo, cuando tú no te mueves, sabe dónde encontrarte. Te lo repito: cuando tú no te mueves, el enemigo sabe dónde buscarte. Porque una persona que pasa en constante movimiento es difícil de hallarla en el mismo lugar, porque se está moviendo de allá para acá y de aquí para allá. Pero quiero avanzar. Escuche la Biblia, ¿qué es lo que dice? La Biblia afirma que el miedo es un espíritu. Escuche esto y lo que nos dice 2 Timoteo 1:7: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mira, haga su cabeza así, mire. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Claro que no. La Biblia dice que Dios nos dio un espíritu de valentía, de osadía, de dominio propio, no de cobardía, no de miedo. Pero escuche lo que dice más adelante: por tanto, el miedo solo puede ser tratado con armas espirituales. Repito, el miedo solo puede ser tratado con armas espirituales. Y usted me dice: pastor, ¿y qué armas espirituales puedo yo usar en este tiempo que tengo miedo? Que el virus toque mi familia, que el virus toque mi hogar, que el virus toque mi empresa. Levantémonos a orar, pues ahí está el primer arma. Levantémonos a orar, esa es la primera arma. Levantémonos a escudriñar la palabra, levantémonos a ayunar, levantémonos a vigilar, levantémonos como una nueva generación que, a pesar de lo que se está viviendo, crea en el Dios que lo ha llamado, en el Dios que lo ha sellado con su Espíritu Santo para ser libre del miedo. Porque Dios está diciendo: todos los que están viendo esta transmisión tienen que soltar el miedo para seguir creyendo que el Dios de la gloria puede hacer algo sobrenatural en sus vidas. Escuche esto: ¿cómo entró el miedo en el hombre? Y usted me dice: pastor, pero ¿cómo entró el miedo? Explíquemelo, por favor. Aquí vamos, escuche esto. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, abrieron una puerta para que el espíritu del miedo entrara a gobernar en sus vidas.
Por eso automáticamente cuando usted ve la puerta y está cerrada, usted la abre si carga la llave o solo quita pasador o le da vuelta a la chapa y usted abre y usted entra. Entonces Adán y Eva le abrieron automáticamente la puerta al enemigo y entró el temor. Entonces, ¿quiere Biblia? Aquí va la Biblia. Escuche lo que dice Génesis 3:10. Escuche esto. Respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Desde entonces, escuche, todos hemos sido atacados por este miedo. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla, y me voy a ir un poquito a la historia. Dios habla con este varón llamado Adán y le dice: Adán, puedes comerte todo el fruto que hay en la tierra, pero de este, específicamente de este, no puedes comer, porque si tú comes morirás. Y no se estaba refiriendo a morir en la humanidad, se estaba refiriendo a morir en lo espiritual, que él perdió la comunión directa que tenía con Dios. Entonces el enemigo se aprovechó y dijo: Adán ya pecó. Y sabe que cuando alguien peca tiene miedo a ser confrontado, a ser condenado. Entonces Adán dice: Señor, yo escuché tu voz, pero tuve miedo. El enemigo puso miedo. Por eso la gente tiene que entender que en medio de esta pandemia, escuche bien, esta palabra me rebotaba en mi espíritu desde hoy estudiando la palabra. Y me gusta mucho una parte de la palabra que dice, no recuerdo muy bien la cita, pero escuche, y dice: mas el justo por su fe vivirá. Y usted dice: pastor, ¿y solo de fe vamos a comer? No, escuche, se lo voy a desglosar despacito. La fe implica creer en lo que no se ve. O sea que los creyentes y los justos que estamos viviendo hoy por fe, la fe tiene que materializarse. Y pastor, ¿y qué me está dando a entender con eso? Que cuando usted está creyendo, tiene que creer que la bendición va a venir. Tiene que creer que Dios nunca lo va a abandonar. Tiene que creer y tiene que decir: Señor, yo creo que tú siempre estarás pendiente de mí. Por eso es la fe. Escuche, ¿cuáles son los efectos del miedo? Porque hay mucha gente diciéndome: pastor, mire, yo me siento así, me siento así. Sí, pero Dios te está diciendo: ya, suelta el miedo, créeme a mí, toma las medidas necesarias, toma las medidas de salud necesarias que está dictando el gobierno y ten confianza en mí. Escuche, el miedo nos lleva a mentir y a detener el propósito de Dios. Quiero decirle esto: los creyentes son los más expertos que cuando les preguntan cómo están, lo primero que dicen es: estamos bendecidos y estamos en victoria, aunque se los esté llevando el río. ¿Y sabe por qué ellos dicen así? Por miedo a que los critiquen por la posición que tienen. Pero escuche esto, Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud. Dios está diciendo: yo en la cruz del Calvario hice libre a mi pueblo, libre de las ataduras, libre de las oposiciones demoníacas que han venido. Pero eso sí, hay que mantenerse firme, constante, que el Dios al cual servimos, Él peleará por nosotros. Me gusta mucho lo que dice Éxodo capítulo 14, verso 14. Mas vosotros, escuche bien esto, y dice así: mas Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Suélteme el miedo y confíe en Dios. Suelte la tribulación y lo que está viviendo, la parálisis que ha venido a través de esto, y dígale: Señor, yo quiero buscarte, yo quiero adorarte, porque el miedo no me va a paralizar, no me va a parar a adorarte, no me va a parar a escudriñar la palabra, no me va a parar para que yo te crea, no me va a parar para que yo siga predicando. El miedo no tiene cabida en nuestra vida. Por eso este varón, el salmista Julio Melgar, él decía: echamos fuera el temor, ya no somos esclavos, somos libres. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos de la promesa, somos hijos de Dios, somos hijos, y los hijos tienen derecho a las bendiciones del Padre. Escuche, vamos a avanzar. ¿Qué trae el miedo? El miedo castiga de diferentes formas.
Y si usted se identifica con esto, usted tiene que entender que hay que soltar el miedo de una vez por todas. Escuchen, el miedo trae un castigo emocional tan severo. Y escuche, trae la depresión, gente muriéndose ahí en sus casas, gente que está encerrada, gente que está diciendo, mire, me estoy deprimiendo, gente que está diciendo, yo no sé qué hacer, gente que está diciendo, pastor, pero mire, la depresión que yo tengo, usted no la tiene, sí, pero usted no sabe los problemas con los cuales cada quien está lidiando para poder avanzar. Entonces tienes que soltar la depresión. Hay gente que me está viendo que ha estado en estos días, escucha bien esto. Hay mujeres que en estos días atrás se habían sentido deprimidas, se habían sentido que no valían nada, que no eran importantes para nadie, pero vengo como profeta de Dios y como trompeta que suena. Escucha bien esto, eres una mujer valiosa para el Rey, eres una mujer valiosa para Dios. Tú, varón que me estás viendo, hay muchos hombres, los puedo ver en el espíritu, hombres que le están diciendo, Señor, yo había caído en depresión porque no tenía, Señor, no tenía, Padre, para poder darle a mi familia. Y hay gente que tiene que entender que la depresión tiene que salir de las vidas. ¿Sabe por qué? Porque el miedo trae todos estos ciclos. El miedo está diciendo, y el enemigo se está riendo porque dice, tengo a la humanidad con temor, con miedo, que se van a morir. Pero se equivocó. Porque hay un pequeño grupo que está creyendo. Hay un pequeño grupo que le está diciendo, Padre, te creemos en medio de esta crisis que estamos viviendo. Hay un pequeño grupo que está diciendo, Señor, no importa que el cielo se mire oscuro, no importa lo que estemos viviendo, Señor, vamos a soportar, vamos a ser valientes, así como Josué cuando le hablaste. Vamos a creer en lo sobrenatural, que así como el pueblo, escucha bien esto, si Dios mantuvo al pueblo de Israel durante 40 años, 40 años, ¿cómo Dios no nos va a mantener a nosotros en estos meses que faltan? Ponte a pensar, ponte a analizar, porque el miedo también paraliza y bloquea la mente. Entonces escuche esto, ¿cómo no nos vamos a poner a pensar? Y me está bajando esto. Si Dios mantuvo al pueblo de Israel 40 años, no 4 meses ni 3 meses de lo que estamos viviendo ahora, sino que 40 años. Me gusta mucho de Deuteronomio capítulo 8 en adelante, cuando dice que Él les trae a memoria todo lo que pasaron, y dice que en el desierto su ropa nunca envejeció, y sus zapatos, conforme ellos iban creciendo, los zapatos iban haciendo más grandes, las sandalias en ese tiempo. Y usted me dice, pastor, yo no creo. Ese es el problema, porque tiene miedo a creer que Dios pueda hacer algo en su vida. ¿Cuál es el castigo de las diversas formas de lo que estamos viviendo del miedo? Trae depresión. Por eso, mujer o hombre que me está viendo, tienes que soltar la depresión. Tienes que volver a bañarte, tienes que volver a arreglarte. No tienes que estar deprimido, no tienes que pasar durmiendo todo el día. Tienes que creer que Dios tiene una esperanza para este mundo hoy, y es a Jesucristo. Escuche, mucha gente tiene culpabilidad de lo que ha hecho, pero ya Dios perdonó tus pecados. Mucha gente siente preocupación. ¿Y quién no va a sentir preocupación por lo que estamos viviendo? Pero tienes que entender, yo siempre lo he dicho y te lo voy a decir así: el problema de nosotros en nuestras manos es un problema grande, pero ahora escucha esto: nuestro problema en las manos de Dios es pequeño. Por eso la importancia de tener fe y ser libre de este temor, de este miedo, para que creamos. Escuche, tenemos que soltar el desánimo, porque a través del miedo viene el desánimo. Gente se tiene que levantar. Escuche esto, ahora vamos con el castigo físico. ¿Qué produce el miedo? El miedo produce opresión, pesadillas, frialdad espiritual en lo que se está viviendo. Y esto es lo que estamos viendo en estos días, que muchos ya no quieren buscar de Dios, se están acomodando a su casa, a mucho internet, a muchas redes sociales, pero no a buscar de Dios.
Esto está intenso. Ya voy terminando. Porque cada vez, escuche esto, porque cada vez que nosotros entendemos quién es nuestro Dios, vamos a ser alguien efectivo en las manos de Él. Escuche esto. Hay gente con dones de Dios para enseñar, para predicar, con dones para la música, para las finanzas y el liderazgo, pero no los usan por miedo. Escucha, hay gente que puede cantar, que me está viendo, pero no canta y no sube sus videos porque tiene miedo a que lo juzguen, tiene miedo a que lo critiquen, tiene miedo a que digan no canta bien. Pero escuche esto, tenemos que entender que cuando Dios llama a alguien, Él ya sabe por qué lo llamó, porque Él ya vio en el futuro lo que Él es. Escuche esto, les preocupa su reputación. ¿Cuál es la raíz de todo miedo? Voy culminando. El diablo es el que provoca el miedo. Y el enemigo está diciendo: tengo a la humanidad de rodillas, tengo la humanidad, tengo la humanidad, tengo la humanidad. Pero Dios está diciendo: yo la tengo mejor y la tengo en mis manos. El pueblo de Dios tiene que entender que Dios nos sostiene, nos mantiene y está con nosotros todos los días. Escuchen. Es también el arma que usa la mayoría de sectas y religiones falsas. Por eso cuando sus miembros intentan escapar, son amenazados de muerte. Pero Jesús ya les quitó, escuche, ya le quitó al diablo toda su autoridad. La Biblia dice que Jesús en Hebreos 2, capítulo 14, verso 14 y 15, vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Escuche, ¿cómo vencer el miedo, pastor? ¿Cómo vencemos el miedo? Y aquí va la clave. Entregando todo a Jesús. Su ansiedad, su depresión, su desánimo, su falta de incredulidad, su falta de fe, su falta de devoción al Señor. Y escuche esto, por medio de un intercambio de vida, dice la Escritura: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Escuche esto, la raíz del miedo es el temor a morir. Por eso Jesús nos dice: si quieres tener una vida abundante, sin miedo y sin temor, debes morir a tu vida vieja y poder decirle: Señor, aquí estoy. Por eso la importancia de que la gente crea en su corazón que hay un Cristo, que hay un Dios, pero que lo confiese con su boca. Escuche esto, si quieres tener una vida abundante, sin miedo y sin temor, debes morir a tu vieja vida. Debemos intercambiar vidas y amar nuestra vida en Cristo. Primera de Juan capítulo 4 verso 18, el primer verso que leímos anteriormente. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. En donde él teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Y si el enemigo nos ataca con pensamientos de miedo, escuche, ¿qué tenemos que hacer? Cuando llegue un pensamiento de miedo, diga: Padre, yo reprendo todo lo que el enemigo quiera poner a mi vida. Cuando usted esté y llegue el enemigo, porque escuche bien lo que le voy a decir. Ha habido mucha gente que está siendo tentada en estos tiempos, en esta cuarentena, a querer quitarse la vida. Escúcheme bien, porque no lo voy a volver a repetir. Ha habido mucha gente que ha querido quitarse la vida. Por eso le dije que compartiera este mensaje, porque hay mucha gente que necesita una palabra que lo direccione para volver a creer en el Señor. Entonces escuche esto, hay gente que por lo que lo está viviendo se ha querido quitar la vida, y el enemigo está mandando dardos, el enemigo está mandando pensamientos, y dice: y si logramos que este se muera, aborta su propósito, y si logramos que este desfallezca en la fe, aborta su propósito y ya no se levanta. Por eso, iglesia, hermano, amigo que me está viendo, suelte el miedo y crean en Dios de la gloria, que Él puede hacer algo asombroso, algo milagroso en nosotros. Escuche, vamos terminando.
Segunda de Corintios 10:5, escuche lo que dice. Tenemos que entender esto. No entretenga malos pensamientos, repréndalos en el nombre de Jesús y cúbrese con la sangre de Cristo. Porque esto tiene que ser así, que hay que deshacer lo que el enemigo ha venido a minar a nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros entendemos qué vamos a hacer, Dios te va a direccionar para que seas libre del miedo y puedas avanzar a lo que Dios te dijo que haría en tu vida. Así que queremos orar por una pequeña palabra, una pequeña meditación, pero yo sé que será una mañana poderosa. Y este inicio de día, esta mañana, entenderás que el miedo no podrá paralizarte. Entenderás que el Dios de la gloria está contigo para ayudarte, para bendecirte y para levantar bandera de victoria en medio de este tiempo de dificultad. Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo. Yo quiero que levantes tu mano y quiero orar. Quiero orar y quiero desatar una palabra de bendición para tu vida. Hay mucha gente que nos está viendo, hay mucha gente, la bendecimos y creemos que el Dios de la gloria hará algo sobrenatural en nuestras vidas. Yo estoy experimentando algo, un tiempo sobrenatural, creyendo que si no podemos ayudar de una forma, tenemos que ayudar de otra, pero no detenernos. La asignación de nosotros, los hijos de Dios, es predicar la palabra, es llevar una esperanza a aquella familia que está diciendo: yo necesito una palabra que me levante nuevamente. Así que vamos a orar. Escucha, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Y tienes que soltar la ansiedad, tienes que soltar el miedo, tienes que soltar todo lo que te está agobiando, lo que te está paralizando. Tienes que soltar el estrés, tienes que decirle: Padre, yo hago, Señor, y atesoro la palabra, lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estén cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Son palabras del buen Jesús, del buen maestro, del buen pastor. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu casa? Levanta tus manos y dile: Señor, te adoramos. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, te adoramos? Padre, te bendecimos y te damos gloria, Señor, en esta hora. ¿Por qué no le dices: Padre, vamos, dile: Señor, yo quiero adorarte, yo quiero bendecirte, yo quiero declarar una palabra de aliento. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Hoy oro, Padre, por todos los que están viendo esta transmisión. Mira, Padre, yo creo, Señor, que viene un tiempo, Padre, donde toda la gente que está viendo esta transmisión tiene que soltar el miedo, tiene que creer, Señor, que hay un Dios grande, un Dios poderoso, que en medio de esta crisis guardará su pueblo. Padre, que en medio de esta crisis predicaremos tu palabra, porque hoy más que nunca estamos viviendo en un mundo de malas noticias, y eso es lo que hay, Padre. Pero tu palabra nos ha enseñado y nos da un mandato de poder ir y predicar a todas las naciones de la tierra que hay una esperanza, para todo aquel que crea. Hay una esperanza para todo aquel que le diga: Señor, yo quiero servirte, yo quiero adorarte. Padre, gracias, Señor. Todos los que están viendo esta transmisión tienen que decirle: Señor, soltamos el miedo y creemos que tú nos guardarás, que tomaremos las medidas necesarias que está dictando el gobierno, pero no tendremos ese temor que nos va a paralizar, que nos va a enfermar, porque el miedo también enferma, el miedo también estresa, el miedo también te paraliza. Y Dios está diciendo: pueblo, es tiempo de soltar el temor, es tiempo de creer, es tiempo de dar gloria al que gloria merece. Pueblo de Dios, hoy te vengo a decir de parte del Señor que tienes que soltar el miedo. Suelta el miedo y activa tu fe. Hoy más que nunca tienes que decirle: miedo, te va de mi familia. Vamos, empieza a sacar el miedo, empieza a sacar el miedo de tu familia, de tus hijos, de tus abuelos, de toda la familia, y dile: aquí no caberá el miedo en mi casa, aquí caberá nada más la fe, la presencia, que el Dios al cual servimos nos guardará, que el Dios al cual servimos nos bendecirá, así como lo dijo Sadrach, Mesach y Abednego. Al Dios al cual servimos
nos guardará, y si no lo hace, pues aún así lo seguiremos adorando y lo seguiremos bendiciendo. Padre, oramos por tus hijos, Señor, que suelten el miedo, Padre, que se activen en fe, Padre, que crean lo que dice tu palabra, que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, amado Dios. Gracias, amado Rey. Oramos, Señor, en esta mañana en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, amado Rey. Oramos y declaramos que todo lo que hemos hecho es para bendecir a la iglesia, es para bendecir a aquellos que estaban necesitados de una palabra. Así que te bendecimos. Solo recuerda, solo somos instrumento en las manos de Dios. Dios nos guarde de gloriarnos de una gloria que es ajena, porque la gloria es solamente del Dios bueno, el que está en el cielo. Así que lo que nosotros somos acá, solo somos un instrumento. Y Dios también quiere usarte. Dios también quiere que seas alguien que se levante y que levante un clamor por su familia, por su barrio, por su colonia, por su aldea. Así que los bendecimos. Desde acá, desde el Ministerio Fortaleza de Dios Miraflores, Jalapa, el pastor Jordi García, solo somos instrumentos, no somos nadie. Si Dios nos escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, todos los que estamos, todos los que somos creyentes, estamos en cualquier lugar, en cualquier iglesia X o de denominación. Nadie está por bueno. Nadie está por bueno. Estamos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Así que te bendecimos desde Miraflores para el mundo. Bendecimos a todos los que están conectados. Gracias. Bendigo a todos aquellos que han ofrendado a este ministerio para seguir transmitiendo, para seguir predicando la palabra del Señor. Que Dios te guarde y recuerda, echa fuera el temor, el miedo y ábrele las puertas a la fe. Recuerda que el justo por su fe vivirá. Y te menciono y te recito estas palabras que dijo el salmista David: joven fui y he envejecido, pero no he visto un justo, ni su simiente que mendigue pan. Así que Dios te dará, y Dios te dará la bendición si tú lo crees. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiciones para tu vida. Nos vemos mañana en clamando por tus necesidades. Bendiciones y que Dios te guarde.